Que Dios le bendiga, buena noche, un gusto y un placer saludarlo una vez más, esperando en Dios que todo le haya salido bien este día y que la bendición y el favor de nuestro Señor Jesucristo esté sobre su familia, sobre cada proyecto que usted haya emprendido este año maravilloso que acabamos de empezar. Hoy quiero hablarle acerca de una palabra maravillosa que seguramente va a bendecir su vida. Y la encontramos allá en el libro de Filipenses, en su capítulo 4 y su verso 4, y dice de esta manera: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Hay momentos en la vida del ser humano cuando los problemas llegan, cuando las dificultades llegan, cuando todo se va al fracaso, cuando todo se va a la deriva y no hayamos qué hacer. Pablo aquí nos enseña y dice: regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Y usted se podrá preguntar, regocijaos es alégrense en el Señor, estén alegres, estén contentos. Y usted me podrá decir, ¿cómo estar contentos cuando llega la aflicción? Cuando llega la enfermedad, cuando llega la angustia, cuando las dificultades tocan la puerta de tu corazón y de tu vida. ¿Cómo entonces estar alegres y estar contentos? Bueno, el apóstol Pablo aquí estaba preso, estaba sufriendo, estaba llorando, estaba encarcelado. Pero en medio de ese proceso, en medio de ese dolor que él tenía, él escribe a los filipenses y le dice: hermanos, regocijaos en el Señor siempre. Pero ¿cómo nos vamos a regocijar en el Señor si muchas veces nos vivimos lamentando de lo que nos pasa? Muchas veces nos vivimos afanando por lo que nos pasa. No vamos a poder regocijarnos en el Señor de esa manera. Pablo aquí nos enseña y nos dice: regocijaos en el Señor siempre. No lo dice cuando la vida te vaya bien. No lo dice cuando tengas trabajo, cuando tengas un buen sueldo. Él no dice regocijaos en el Señor cuando solo esté llena tu mesa, cuando tu familia tenga salud, cuando tus hijos estén bien. Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre. Si él dice regocijaos en el Señor siempre, eso quiere decir que debemos estar alegres, ya sea de día, ya sea de noche, en la salud, en la enfermedad, en los procesos difíciles, en la alegría de cada día. Pablo nos manda a decir: estén contentos siempre. Y usted me podrá decir: pero es fácil leerlo, no vivirlo, porque vivirlo cuesta. Claro, yo no te voy a decir que no sufres cuando las dificultades tocan tu vida. Yo no te voy a decir que no lloras cuando el proceso llega a tu vida. Pero una cosa es estar conectados con Dios y otra cosa es aguantarlos humanamente solo uno, enfrentarse a la vida sin la ayuda divina de Dios. Porque ese es el problema del ser humano. El problema del ser humano es que quiere enfrentarse con sus propias fuerzas a todo lo que le pasa en su diario vivir. Tiene un proceso, tiene una deuda, tiene una lucha, tiene escasez, tiene dificultades que están afectando su vida, tiene una enfermedad. Y el ser humano quiere enfrentarse a esa situación solo. Y solo no puede. Qué bueno que pudiéramos arreglar algo, pero solo no podemos arreglar nada. Por eso es necesario abocarse a Dios, saber que tenemos un Padre que nos ama, que nos defiende, que nos cuida, un Padre amoroso, un Padre de 1000 oportunidades, un Padre que no te juzga, no te señala si pecaste, si fallaste, si hiciste un montón de cosas. Dios no te condena. Ese Padre amoroso está siempre presente en la vida del ser humano. Es la única manera de que el hombre pueda regocijarse aún estando en medio del dolor, aún estando en medio de la dificultad. Pablo acá, cuando escribe esta epístola a los filipenses, Pablo estaba sufriendo, Pablo estaba encarcelado. Y sabe algo, cuando llevan a un ladrón, a un delincuente a una cárcel, el delincuente va consciente que va a ir a padecer el castigo por lo que ha hecho. Pero Pablo no había hecho nada. Y usted me podrá decir: pero si Dios cuida a sus siervos, si Dios protege a sus siervos, si Dios tiene el cuidado de ellos. Claro que sí, Dios tiene el cuidado de sus hijos. Pero hay veces en las cuales Dios mismo va a permitir
que tu fe se engrandezca un poco, que tu fe crezca por medio de las dificultades o por medio de lo que las demás personas hagan en tu vida. Por eso, a veces, si te das cuenta, tu propia familia, tus seres queridos se te voltean en tu contra. Tus amigos te dan la espalda. Quizás tus hijos, tu esposa te abandonan. Quizás todos a tu alrededor te critican, te murmuran, te señalan, te juzgan, te hunden en lugar de darte una palabra de aliento. Pero muchas veces es porque Dios permite que el mismo ser humano nos enseñe una lección de vida. ¿Para qué? Para que podamos entender que lejos de Dios no podemos hacer nada. Pablo acá estaba sufriendo, estaba triste, estaba encarcelado, y él escribe a los filipenses y les dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Alégrate en la enfermedad, alégrate en el problema, alégrate en la vida diaria que Dios te da. Y no te estoy diciendo que cuando llegue la enfermedad levante las manos y le digas gracias a Dios. No te estoy diciendo que cuando llegue el problema a tu vida, cuando llegue la escasez, levante tus manos y le digas gracias a Dios. Claro que vas a sufrir. Se sufre en esta vida porque somos humanos. Se sufre en esta vida porque estamos expuestos a un mundo pecaminoso, a una vida distinta, a una vida diferente. Desde que Adán y Eva pecaron, desde que Adán y Eva desobedecieron, nosotros nacimos con una humanidad pecaminosa. Somos pecadores, cometemos errores a diario. No nos cuesta nada desobedecer e ir a hacer lo malo. Y usted me podrá decir: pero entonces, si hacemos lo malo, ¿cómo es posible que debemos regocijarnos en el Señor? ¿Sabe? Aquí hay un gran misterio. Y este es el gran misterio que hay. Le voy a leer el texto bíblico una vez más y va a entender dónde está este secreto. Pablo dice: regocijaos en el Señor. Ahí está el secreto, en el Señor. ¿Sabe por qué? Muchas veces nosotros queremos enfrentarnos en la vida, pero queremos enfrentarnos sin Cristo. Y entonces, si nos enfrentamos sin Cristo, nos vamos a enfrentar sin esperanza. Y qué bueno que fuéramos a ganar, pero solo vamos a ir a perder. ¿Por qué? Porque el diablo es astuto, el diablo se aprovecha del ser humano. Si usted lee el libro de Job, en toda la vida de Job, dice la Biblia, dice el relato bíblico, que el diablo se presentó con los hijos de Dios. Y entonces Dios le dice: ¿no has visto a mi siervo Job? Hombre temeroso, hombre perfecto, hombre que me ama. Y el diablo le dice: te ama porque le das todo. Le tienes dinero, le tienes una bonita familia, le tienes hacienda, le tienes ganado. Pero quítale todo y verás que te va a maldecir. Por eso es que mucha gente a veces se confunde cuando dice: es que Dios me está castigando. ¿Sabes algo? Dios nunca te va a castigar. Dios nunca te va a dar algo que te afecte, que te duela, que te cause dolor, porque Dios es amor. Dios solo te va a dar lo bueno y jamás también te va a quitar lo que te hace bien. Por eso es que muchas veces el diablo te quita las cosas y te hace pensar que tú pienses que Dios es quien lo está haciendo. ¿Para qué? El propósito del enemigo es destruirte, es que tú le digas a Dios que Él es malo, que llegues al momento en el cual le digas a Dios: es que Dios no me ama. ¿Por qué? Porque me hace sufrir. Cuando Dios no te hace sufrir, ¿por qué? La Biblia dice de esta manera, que Dios tiene pensamientos de paz y de amor para tu vida, no de odio, no de tristeza. Dios tiene pensamientos buenos para ti. Entonces, todo lo que te hace sufrir nace en la mente del diablo, en el corazón del diablo, no en el corazón de Dios. Dios no te va a tocar algo que te haga sufrir. Y si usted sigue leyendo el libro de Job, se va a dar cuenta que la esposa de Job, en medio del sufrimiento, le dice a Job: ¿por qué no maldices a Dios si te mueres? No crea que era la esposa la que estaba hablando, era el diablo que había puesto las palabras en la boca de ella para que le pudiera decir eso a Job, para hacer un instrumento. ¿Para qué? Para que Job maldiciera a Dios. No era la esposa de Job, era el mismo enemigo atacándolo de esa manera. ¿Por qué? Porque el objetivo del diablo es que usted se lleve una controversia, es que usted piense que Dios es el malo.
pero Dios nunca le va a causar dolor. Dios nunca le va a causar tristeza en su corazón. Dios nunca le va a quitar algo que usted le hace bien. Dios siempre tiene pensamientos maravillosos para su vida. El ser humano sufre porque el ser humano muchas veces toma decisiones malas, decisiones equivocadas. El ser humano a veces no piensa para hacer las cosas. No creas que tampoco el diablo te va a dar el licor y te lo va a meter en la boca, te lo va a empinar en la boca. No. Lo haces con tu propia decisión, pero después de que lo haces, el mismo enemigo te acusa, el mismo enemigo se rebela en contra de ti y te hace daño, te hace dolor en tu vida, te hace tristeza, te hace lágrimas, te hace tantas cosas a fin de confundirte, que tú pienses que Dios es quien te está castigando por el pecado que has cometido. Pero Dios no te castiga. Dios no te juzga, Dios no te señala. Dios es un ser maravilloso que si tú vienes a Él con todos los pecados, con todas las faltas, con todo lo que traigas, Dios te perdona. ¿Por qué? Porque Dios es un ser de misericordia y es un ser de oportunidades. Dios te da una oportunidad, 3 oportunidades, 4 oportunidades, 1000 oportunidades. Dios no te juzga, no te señala, Dios no te critica, pero tampoco puede atraerte a la fuerza. Tienes que venir con tu propia voluntad, tienes que venir hacia Él, rendirte a Él, entregarte a Él. Es la única manera en la cual Dios puede trabajar en tu vida. Dios no puede ir en contra de tu voluntad, Dios respeta tus decisiones. Y sabes, eso es lo maravilloso cuando emprendemos una vida con Cristo. Y usted dirá, pero si estoy en Cristo, el diablo no me puede tocar. La frase se oye bonita, las palabras se oyen bonitas. Pero ¿sabes algo? Estar en Cristo significa una cosa: estar sujeto a Él, estar conectado con Dios. Y ahora te voy a leer lo que dice allá en el libro de San Juan, en su capítulo 12, en su capítulo 15, y su verso 10 dice de esta manera: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si guardas mis mandamientos. ¿Sabe? Hoy en día la gente dice, es que guardar los mandamientos cuesta, es que obedecer cuesta. No, obedecer no cuesta. ¿Sabe qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros trascendemos a enfocarnos en lo que nos pasa a diario. Muchas veces nosotros trascendemos a ponerle atención al pecado, lo que digan en contra de nosotros, lo que la gente nos levante, lo que la gente nos señale, y le permitimos al diablo que entre en nuestra vida. Y no queremos muchas veces guardar los mandamientos. ¿Por qué? Porque la gente dice es muy difícil guardar los mandamientos. Pero no. ¿Sabe? Lo difícil es desobedecer, y se lo voy a simplificar de esta manera. Allá en el huerto del Edén, allá con Adán y Eva fue creada una pareja perfecta, una pareja donde no tenía pecados, una pareja donde su principal fuente era ser obediente, obedecer. En eso fueron creados. Ellos eran tan obedientes, lo hacían de una manera tan natural, como quien toma agua, como quien come hoy en día. Así de natural, así era Adán y Eva. Eran en un estado perfectos, en un estado de obediencia. Pero un día decidieron pecar. Un día se fueron en contra de la perfección que ellos tenían, de la obediencia que ellos tenían, y desobedecieron a Dios. Entonces es algo ilógico el pecado. ¿Sabe por qué? Porque más allá de una obediencia, más allá de haber creado Dios una pareja perfecta, una pareja en obediencia, ¿cómo fue que se fueran en contra de su obediencia para desobedecer? Eso fue lo que pasó. ¿Y qué pasó? Al momento que ellos desobedecieron, al momento que ellos pecaron, entonces comenzó la controversia del ser humano, porque de algo perfecto se volvió algo imperfecto. Y desde ese momento, desde que nació el primer ser humano fuera de ese contexto de perfección, venimos a este mundo con una naturaleza pecaminosa. Ahí comenzó eso que ahora llamamos la naturaleza pecaminosa. ¿Y qué? ¿Qué es lo que pasa? El pecado está a la orden del día en nuestras vidas. Pero Dios nos manda a obedecer. Dios nos manda a que nos esforcemos para obedecer. Y si guardamos sus mandamientos, vamos a permanecer en amor. Dios nos manda a guardar sus mandamientos. Mucha gente hoy en día dice,
Pero si la Biblia fue escrita hace tanto tiempo, pero si los mandamientos fueron para el tiempo pasado, ya no se pueden aplicar en la vida de hoy en día. Yo le digo algo. Los mandamientos son eternos, porque Dios es eterno. Y si alguien dice que los mandamientos fueron para el tiempo pasado, entonces ¿de qué sirve el sacrificio de Jesús en la cruz? ¿De qué sirve la gracia de Cristo derramada? Porque si los mandamientos fueron para las personas antiguas, entonces ¿cómo vamos a hacer nosotros para ser salvos? ¿Cómo? Si al momento que venimos a Cristo, nuestra primera base es obedecer. Aparte de que vivimos en el amor maravilloso de Cristo, debemos obedecer. Y cuando comenzamos a obedecer, cuando comenzamos a guardar los mandamientos, entonces usted comprenderá y aprenderá a estar gozoso aún en el tiempo de dolor, aún en el tiempo de dificultad, aún en el proceso de la vida. Usted va a estar alegre, va a estar contento, va a estar feliz. ¿Por qué? Porque va a aprender a diferenciar entre estar consolados por Dios y el estar deshabitado o estar fuera de Cristo. ¿Sabe algo? Cuando usted guarda sus mandamientos del Señor, cuando usted guarda esta palabra, usted está conectado con Jesús. Y el verso 11 sigue diciendo: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, si Dios guarda los mandamientos que le dio el Padre, entonces nosotros debemos guardar los mandamientos que nos da el Señor. Y ese mandamiento maravilloso es la transparencia en nuestras vidas, que estamos conectados con Jesús, estamos conectados con Dios. Y cuando usted está conectado con Dios, usted conoce las características de Dios en su vida, que aunque el dolor venga, aunque le toque llorar, aunque le toque sufrir, aunque le toque hacer tantas cosas, Dios tiene el cuidado de su vida. ¿Por qué? Porque cuando usted está conectado con Dios, así como Jesús estaba conectado con el Padre, el favor de Dios y la misericordia de Dios están sobre su vida. No importa si llora, no importa si sufre, no importa si su hijo enferma, no importa si su hijo muere, no importa si le llegan las tribulaciones a su vida, usted va a poder gozarse en el Señor. Y no le estoy diciendo que tenga que levantar las manos y decir gracias a Dios porque murió mi hijo, no. Pero en medio de ese dolor, en medio de esa aflicción, en medio de esa angustia, usted va a sentir paz. Usted va a sentir gozo en el corazón. Usted va a sentir alegría. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: si guardáis mis mandamientos, permaneced en mi amor. Entonces, cuando usted guarda sus mandamientos, cuando usted permanece en el amor de Dios, Dios mismo lo consuela, Dios mismo lo ayuda, Dios mismo lo fortalece en cualquier momento, cualquier circunstancia, en cualquier dificultad. Dios mismo está presente en su vida. Eso es lo que pasa cuando guardamos y cuando estamos conectados con el Padre, cuando estamos conectados con Jesús. Esta es la noche en la cual yo no sé qué situación pueda tener usted, yo no sé qué dificultad pueda tener, pero Dios sí lo conoce, Dios sí sabe cómo está su vida. Dios es un ser tan supremo, tan especial, que conoce cada instante y cada parte de su situación actual, de su situación en este momento, de su situación que está pasando usted personalmente. Dios lo conoce y Dios quiere ayudarlo, pero tiene que dejarse ayudar por Él, tiene que venir a Él, tiene que darle, explicarle lo que le está pasando. No intente hacerlo con su propia voluntad, no intente hacerlo con sus propias fuerzas, porque al final no le va a salir nada bien. Y a causa de esas decisiones equivocadas, de esas decisiones que usted tome, el diablo se va a aprovechar. ¿Para qué? Para hacerlo sufrir, para hacerlo llorar, para lastimarlo, para hacerlo sentir que Dios no lo ama. Y esta es la noche en la cual yo le digo algo. Hay momentos y hay situaciones en la vida del ser humano cuando le toca llorar, cuando le toca sufrir, cuando le toca estar triste, cuando le toca estar agobiado en la vida, ¿sabe? Allá en el libro de Hebreos, en su capítulo 11 y su verso 24 dice de esta manera: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por la fe. Imagínese, cuando usted comienza a activar su fe, llegará el momento en el cual usted tendrá que decidir. La vida le va a presentar tantas cosas y usted le toca decidir, usted le toca enfrentarse. ¿Sabe? El camino del cristiano no es fácil.
Si alguien le ha dicho, mire, si usted se entrega a Cristo, su vida va a ser diferente, su vida va a cambiar. Es cierto, en ciertos aspectos, porque tendrá el respaldo divino de la gracia divina que proviene de Dios, pero eso quiere decir que también van a llegar procesos en su vida. También le va a tocar llorar, también le va a tocar sufrir, también le va a tocar que estar muchas veces sentirse derrotado, estar triste, estar preocupado. También le va a tocar pasar por ese desierto de dolor. Pero ¿sabe algo? Cuando usted decide caminar con Dios, cuando usted decide ir con el Señor Jesús, entonces usted tiene un respaldo maravilloso en su vida. El verso 25 de Hebreo dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. En este verso, Moisés le llega el momento en el cual tenía que definir, tenía dos caminos y él tenía que decidirse cuál camino usar. El primer camino era ser maltratado con el pueblo de Dios, quedarse con ellos. Y el segundo camino era el de gozar de los deleites temporales del pecado. Imagínense, el de gozar de la vida, el de gozar de tantas cosas que se daban en ese tiempo. Pero él decide por la fe y dice, bueno, yo prefiero sufrir. Él decidió el camino del dolor, el camino de la tristeza, el camino de la angustia, el camino de la soledad muchas veces, el camino donde se va a sentir traumado, se va a sentir preocupado, se va a sentir afanado, el camino donde la gente lo va a señalar, el camino donde la gente lo va a criticar, se va a burlar de usted, le van a dar la espalda, incluso los familiares que más lo aprecian, tarde o temprano le dirán, no sirves para nada, no vales, no nos sirves en esta vida, y lo van a hacer sufrir, lo van a lastimar. Entonces, Moisés decide sufrir con el pueblo de Dios, ese camino de dolor, de sufrimiento. Por eso, esta es la noche en la cual usted tiene que entender, cuando usted decide seguir a Cristo, no crea que los problemas van a ser solucionados por arte de magia, no, pero Dios le va a dar la habilidad y el respaldo para que todo pueda salir más adelante, todo de una manera excelente. Dios lo va a ayudar, Dios lo va a cuidar, Dios lo va a proteger. Aunque el enemigo le lance dardos, aunque el enemigo le lance tantas tentaciones, porque esa es su arma principal de tentarlo, usted va a poder saber y reconocer que el diablo quiere hacerle daño, que el diablo quiere llevarlo al camino donde quiere hacer sentirlo que Dios lo está castigando, pero no es así. Muchas veces el diablo nos va a atacar por las partes débiles que tenemos. Si a usted le gustaba tomar, el diablo le va a poner esa cerveza, ese alcohol enfrente de usted. Si a usted le gustaba fumar, si a usted le gustaba andar en bailes, en parrandas, el diablo le va a tocar por esa parte. Y usted tiene que estar consciente que si decidió seguir a Cristo, recuerde, Jesús dijo, guardad mis mandamientos. Pero mucha gente hoy en día dice que esos mandamientos, dice que fueron para la gente antigua. Y yo le digo algo, si Cristo está hasta el día de hoy, esta palabra maravillosa sigue vigente, porque es para siempre, es eterna, y así como Dios es eterno. ¿Sabe? El otro día escuché a una persona decir que el pecado es la transgresión de la ley, y decía de esta manera, pero si Jesús al momento de ir a morir a la cruz llevó con él mismo esa ley y fue clavada en ese madero, entonces no hay ley, decía él. Pero si no hay ley, quiere decir que no hay pecado. Y si no hay pecado, entonces, ¿de qué nos va a salvar la gracia? No tiene sentido lo que la gente piensa a veces. ¿Sabe algo? Y la gente piensa que tiene que cumplir la ley. No, usted no tiene que cumplir la ley. ¿Por qué? Porque la ley no se hizo con el fin de salvación. La ley tiene su parte y la salvación tiene su parte. La ley fue algo en lo cual se escribía en el tiempo antiguo, pero no se hizo para salvación. El único que puede darle salvación es nuestro Señor Jesucristo, aquel que siendo carne vino a padecer en una cruz, vino a dar su vida, vino a dar todo lo que tenía por amor a usted. La gracia lo va a hacer salvo, la gracia lo libra del pecado, de la esclavitud del pecado, y lo va a llevar nuevamente con Cristo Jesús. Por eso acá, por la fe, Moisés decidió sufrir con el pueblo de Dios con la esperanza de alcanzar misericordia, porque los placeres terrenales le van a dar alegría,
los placeres de acá de esta tierra, le van a dar gozo, le van a dar fama, le van a dar tantas cosas, pero al final se va a sentir vacío, se va a sentir triste, se va a sentir con tantas cosas encima, no va a hallar qué hacer, y el diablo lo va a acusar de tal manera que un día usted va a decir, esto no es vida. Pero esta es la noche en la cual yo le digo algo. La palabra de Dios es tan clara, y si usted tiene una Biblia, léala, porque mientras más la lea, Dios más le va a hablar. Y sabe algo, Dios lo ama con amor eterno, y Dios es tan maravilloso y tan perfecto que le da miles de oportunidades, y que quizás usted me dirá, pero si yo le fallo una y otra vez, si yo le prometo a Dios tantas cosas y vuelvo a caer, quizás Dios ya no me ama, quizás Dios ya no tiene compasión de mí. ¿Sabe algo? La Biblia dice que Dios es un ser de amor y de misericordia, y que Él está con los brazos abiertos esperando al pecador que se arrepiente. Esta es la noche en la cual usted tiene una oportunidad de salvación. Dios lo ama con amor eterno. Dios lo ama tanto como usted no tiene idea. Pero tiene que venir usted, levantarse de donde está y decirle a Dios, Señor, aquí está mi vida. Acuérdese, en la vida del ser humano llegan procesos, llegan dificultades, llegan tantas cosas. Pero qué diferencia es enfrentarlo con Dios y qué diferencia es enfrentarlo solo. Le conviene enfrentarlo con Cristo. ¿Por qué? Porque así como el diablo muchas veces le quita y lo hace sufrir, así Dios le ordenará al enemigo que se lo devuelva al ciento por uno, 4 veces más de todo lo que el diablo le pueda arrebatar. Esta es la noche en la cual yo le digo a usted que siga adelante, que no se rinda. Si está sufriendo, Dios tiene ya la respuesta para su vida, Dios tiene la solución para usted. Acuérdese, Pablo dijo, regocijaos en el Señor siempre. No le está diciendo regocijaos mañana, no le está diciendo ponte contento mañana o pasado. Él dice siempre, en medio de tribulación, en medio de angustia, en medio de dificultades, estar contentos, estar firmes, estar conectados con Dios. Eso es lo que nos conviene. Esta es la noche en la cual yo le digo, si está sufriendo, regocíjese en Dios, conéctese con Dios, guarde los mandamientos que Dios le ha dado y tendrá el favor de Dios en la vida. Y un día volará hacia las bodas del Cordero. Que Dios le bendiga, que Dios le regale una noche extraordinaria. Bendiciones para usted. Y si Dios nos presta la vida, en una próxima le volvemos a dar otro saludo. Bendiciones, saludos, hasta una próxima.